El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:56, casi en el borde de las 5 se integran Esteban Delgado y Rafael Fafa Taveras a este equipo. Las buenas tardes, Eddie Alcántara, José Luis Mendoza, quien les habla. Conformamos entonces todo el equipo para quedarnos hasta las 7 de la noche, felices de analizar los temas que han sido importantes y que han generado debates hasta este momento. Esteban, buenas tardes y buenas tardes a Fafa. Saludos, doña Yulisa Césped de Alcántara, José Luis Mendoza y Fafa Taveras, que están siempre con nosotros aquí, a los amores oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Gracias, amigos, por estar escuchándonos. Nuestra solidaridad para que sigan detrás de este espacio, que lo que quiere es servirle a la gente. Gracias, Fafa. La gente se queja en las redes sociales por la interrupción en la comunicación que tiene la compañía de telecomunicaciones Altiz. Hay un comunicado que se ha hecho público de parte de la compañía donde dice que técnicos locales e internacionales trabajan en el restablecimiento de la red móvil. Dice esta comunicación de Altiz de hoy, 28 de marzo del 2019, que un grupo de técnicos especialistas portugueses y estadounidenses se han unido al equipo de Altiz Dominicana que trabaja en el restablecimiento total de su red móvil. Además, desde la ocurrencia del incidente, la empresa de telecomunicaciones ha desplegado una gran cantidad de recursos para la solución del mismo. Desde el primer momento, nuestra prioridad ha sido la de restablecer el servicio a los clientes lo antes posible. De acuerdo con el levantamiento preliminar realizado por nuestros especialistas, una falla eléctrica inició el impacto en nuestros equipos, los cuales se están restaurando con el restablecimiento del sistema de UPS y los generadores eléctricos conectados a la estructura, dijo el señor Rafael Pichardo, que es el vicepresidente de tecnología. El ejecutivo también manifestó que gracias a su sistema de monitoreo pudieron evitar que el daño se expandiera a las redes de servicios de telefonía fija, internet y video. Junto a los equipos de técnicos también están trabajando expertos de las compañías Cisco Technologies, Ericsson y otros aliados del sector. Altiz Dominicana reitera que pronto completará con todo este proceso para retomar la normalidad, así como compensará a los clientes por los inconvenientes causados por este inusual acontecimiento. Ahí está la respuesta para quienes preguntábamos hace un rato que sí va a haber compensación. Ahora hay que ver cuál va a ser el mecanismo de compensación, porque se anuncia que te van a dar compensar fee de y cuando te ponen un mecanismo de compensación que te la ponen en China y al final tú dices, bueno, esto es más complicado que buscar los $10 de devolución cuando tú compras un pasaje aéreo. Déjame dejar eso así. No, depende del plan. La única corrección de esa injusticia es no cobrarlo, punto. Lo demás es un engaño, es meterlo en un laberinto burocrático. Dice, bueno, señores, nosotros le interrumpimos el servicio. Casi todo el mundo tiene telefonía con una tarifa fija. Le interrumpimos el servicio a alguien que paga 3,000 pesos mensual durante 3 días. Bueno, de cuenta de 200 pesos, que son 2 días o 3 días por cada devolverlo día en data. Eso es todo. Del servicio. Devolverlo en fin de punto. En data. Como dice Yulisa. En kilobytes de data, sí. En megabytes de data. Ahora, Pero Pero es que ahí tú no te das cuenta, ahí tú no puedes medir se puede que ver, claro. realmente tú lo estás Pero Se puede ver en el celular. Lo ideal es que El celular te permite ver. ese reembolso o esa compensación sea automática y que no se la pongan difícil Ojalá al que ellos cliente. llamen a cada uno de los usuarios que digan, miren, haga un listado de las cosas que usted perdió por interrupción. Esa debería ser lo justo. Bueno, y que depende, porque el que tenga mayores pérdidas, pues hará su demanda en su momento, y algo que es muy visible, porque ellos admiten que ciertamente tienen la falla, pero nadie quiere perder lo que está perdiendo Altiz, me imagino, por una falla como esta, que no han sido los únicos. Otras telefónicas también han tenido problemas en las últimas semanas, y ciertamente todos los clientes de Altiz están pasando por un momento muy incómodo, porque desde ayer el servicio está interrumpido y en la noche de ayer pues empezó a llegar de una manera intermitente y ya hoy desde tempranas horas de la mañana pues se interrumpió totalmente el servicio. ¿Se conoce en la historia de la telecomunicación algún apagón de la red ya sea móvil o fija de esa naturaleza, esa envergadura? José Luis, ¿tú qué? O sea, ha habido 24, 48 horas. Cada país ha tenido sus particularidades porque... O sea, yo que recuerde no he visto un apagón. ¿Pero tú te refieres aquí a nivel nacional? A nivel nacional, aquí en el país entero. ¿Qué ha ocurrido eso? Aquí hemos tenido lo que probablemente esta sea la más larga en cuanto a cantidad de horas. Generalmente cuando ocurre es más breve. Ha tenido muchas veces que ver con el cambio, por ejemplo,
de la rapidez de la red cuando se fue cambiando la interfase de 1G, 2G, 3G, 4.5 y demás. Casi siempre hubo algunos problemas porque hay que cambiar infraestructura y superestructura. También con la interconexión, eso ocurrió. Voy a poner un caso que no tiene que ver. Voy a poner un caso que no tiene que ver con los servidores de datos del país. Hace unos días, ustedes vieron que las empresas que pertenecen a un mismo dueño en los Estados Unidos, relacionadas al caso de Facebook, al caso de WhatsApp, y no recuerdo, creo que Instagram era la otra. Las tres tuvieron problemas en un mismo día. Y se estaba dando porque se estaba unificando el modo de chat de las tres. Se estaba unificando dentro de una misma plataforma. Ese cambio de algoritmos, ese cambio de mecanismos de programación, que es un lenguaje, provocó problemas en el mundo entero. Se habló bastante, muchísimo en las otras redes. El caso de Twitter que quedó fuera de ese daño. Miren, no es justificable, insisto, el que paga por su servicio merece una compensación. Proconsumidor tiene trabajo aquí. No, Proconsumidor no, perdón. El mecanismo de las telecomunicaciones, ¿cómo se llama? Indotel tiene trabajo. De defensa de los consumidores. Tiene trabajo. Yo insisto, esto sigue justificando mi idea de que se tiene que unificar una sola oficina relacionada a la defensa del consumidor per se y punto. Al contrario, no, cada día se descentraliza más. Peor para los fines. Tienen una oficina aparte. Peor para los fines. Las empresas distribuidoras de electricidad tienen una oficina peor aparte. Para los fines. Las empresas de aseguradoras. De aseguradoras tienen una oficina ¿Y aparte. sabes por qué es peor para los fines? Los bancos comerciales también tienen una Porque aparte. Además de que multiplica la burocracia, y eso casi siempre lo que hace es que diluye los esfuerzos, también hace que cada una de esas instituciones sea débil. Cuando una institución fortalecida, aunque limitada en número, pero con fortaleza por el apoyo de la fuerza pública, por el apoyo de las leyes en defensa de quien consume, que al final es quien activa la parte más importante de la economía, adquiriendo un bien o un servicio, tiene trabajo Indotel. Y lo que surja de ahí tiene que ser satisfactorio de todas las partes. Yo te pregunto, ¿qué tipo de trabajo? Porque tendrá... Asegurarse de que haya una compensación. Sí, está bien. Ciertamente hay una afectación que se le produjo al usuario de esa compañía telefónica. Perfecto. Estoy convencido y seguro que no fue una provocación de la compañía para afectar al usuario. Nadie gana de perder prestigio. Pero está bien. Bueno, prestigio lo está perdiendo. Eso digo. El prestigio lo está perdiendo. Porque es que puede haber una intervención de la autoridad estatal para tratar de que esa compañía, que no fue responsable de que se produjera esa afectación, tenga ahora que utilizar mecanismos de devolución compensatoria que ellos están afectados a través de cosas que tal vez no puedan lograr en el futuro. Tiene que hacerlo. Porque tampoco es culpa del usuario que haya pasado. ¿Cómo así que es responsable? Exacto. Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a hacer Indotel? ¿Obligar a esa compañía a creer 3 millones de pesos cada uno? No, millones de pesos no. Compensar los datos perdidos en ese tiempo. Bueno, compensar los datos perdidos. De eso perdidos, se trata. Sí. Y si fueran 3 millones de pesos, como si fueran 6.000, si eso es lo que en derecho le correspondería a los usuarios. No en derecho, pero en derecho hay que demostrar que la afectación se produjo de manera intencional. Escúchame, Eddie. Tú puedes ir a la cárcel por homicidio en derecho sin ser tiene intencional. Que demostrar la compañía. Y tú lo sabes. No, perdón. En derecho tiene que demostrar la compañía eso. Porque eso no es culpa del usuario. Para la compensación que debe recibir tal vez de su aseguradora, pero no de la responsabilidad que tiene la compañía en sí misma con los consumidores. Con tú los pagas su servicio X. Si el problema fue por una situación provocada por un tercero. Un rayo, pon tú. O un rayo, lo que sea. Bueno, entonces que se resuelva con su rayo, pero mientras tanto tiene que resolver. Pero claro, yo pago una cantidad de Oye, data. lo que habría una investigación, y yo apuesto que la compensación que tal vez se le impondría a la compañía para que pudiera beneficiar al afectado no va a ser una gran cosa. Bueno, yo no sé si eso es una gran cosa. Y lo segundo es que con que sea la que dice de que ese tipo de compañía procurará con que sea la que dice mínimamente. Con que sea la que dicen los acuerdos me basta. Después, si es satisfactorio o no, esa es otra discusión muy subjetiva. ¿Tú sabes por qué? Claro, tuvo que hacerlo hace poco cuando le ocurrió, tú que preguntaste. Sí. Y recuerdo que lo que hizo fue colocarle data, una data que no era extra realmente, solamente nos estaba dando la que probablemente perdimos durante su accidente o durante su ausencia en el servicio. De eso se trata, una compensación. Pero ya Altiz informó que va a compensar a sus consumidores. Fue un daño. Lo que quisiéramos saber cuál va a ser la forma. Una situación, una afectación masiva. Yo lo que le digo a los usuarios de los servicios de esa compañía, que no cree o no se creen expectativas más allá de lo que uno está acostumbrado a que ocurra cuando uno le afecta a este tipo de cosas. Y por eso lo digo, no porque... expectativa falsa es decir que le van a dar un carro nuevo. Y nadie está diciendo eso. Tal vez le dan data, punto. Tal vez le dan fin de punto, como dice Yulisa, y ahí entonces yo entiendo que están complaciendo. Y no va a ser nadie Indotel tampoco. Bueno, pero ahí hay algo que nosotros no estamos tomando en cuenta. Tú me has quitado el servicio que yo te pago religiosamente
para mantenerme comunicado. A ellos sí es verdad que etcétera. no le importa que a ustedes se le cayeran Eso. 100 pesos, ni la Pero, cartera. sobre la base del servicio que yo pago, y lo pago porque lo necesito, yo tengo otro tipo de compromisos sobre los que también he tenido daños personales, y a mí la compañía no me ha dicho absolutamente nada de cuál va a ser la compensación, no por el servicio, sino por mis pérdidas. De acuerdo, lo que pasa es que hay una realidad. Yo estoy de acuerdo contigo, nadie sabe lo que ha perdido. O sea, la mayoría de lo que no puede hacer uso. Pepino, ¿cuánto ha perdido la gente por no poder estar comunicado? Claro, entonces, ¿dónde es que está el tema? Como el daño ha sido tan masivo y nosotros estamos acostumbrados a que los organismos del Estado que tienen que defender al usuario, no, ellos defienden a otra parte. siempre terminan poniéndose del lado de las compañías, las ARL, todas las que sé yo qué con él. Yo lo he dicho aquí 20 veces. Entonces, lo que yo llamo la atención sobre ese tema, que producto de que el daño no lo se produjo de manera intencional, que ahí si yo pudiera ir ante un tribunal y decir que me afectó, si se demuestra que fue intencional. Como no fue intencional de la compañía, las expectativas sobre la posible compensación no pueden ser tan grandes. Y ustedes lo van a ver. Entonces, con esto no quiero decir, bueno, que ella tuvo la culpa, que hay que estar de lado, que hay que entenderla. Yo no entiendo a nadie, pero yo también he sido afectado, tú también. Es que no tenemos quien ciertamente pueda obligar a que se compense el daño real que se le hace a cada usuario. Claro, porque el daño que nosotros recibimos no es que no tengamos internet, no es que nos quedamos sin línea y que todavía estamos sin línea, por ejemplo. Es lo que nos ha ocasionado mantenernos sin servicio de ambas cosas desde hace casi 48 horas. Lógicamente. Y no se sabe cuándo van ellos, porque tampoco no han dicho cuándo es que van a solucionar el tema. No han dicho. Probablemente ni siquiera ellos lo saben, pero yo sí creo que esto ha sido un daño quizá común o un daño mutuo, porque así como nosotros hemos tenido daños, inclusive personales, las personas que tienen situaciones personales, niños en los colegios, negocios en proceso y que se les fue el servicio sin haber recibido ninguna notificación, son personas que han sido agraviadas o que han tenido pérdidas producto de la situación que le pasó a una compañía privada a la que usted le tiene un servicio alquilado, pero ellos como compañía también han perdido. ¿Qué quita? Es lo que se conoce como daños y perjuicios. Sí, ¿qué quita que muchas de las personas, clientes de esa compañía, en su desesperación o en la necesidad de tener una línea restablecida y no tener respuesta de cuándo se va a restablecer, se hayan ido también a otra compañía? Bueno, los cobradores que entiendan por qué no lo he llamado para pagarle. Estoy incomunicado. Tengo 48 horas incomunicado, por eso no me he podido comunicar con ellos. Tú y mucha gente. Los cobradores también han perdido porque tal vez no han podido llamar. ¿Qué tú crees? Así para que no me acusen a mí de que yo no quiero pagarles. No he podido comunicarme con ellos. No tengo teléfono, no tengo data. Lo cierto es que mucha gente afectada por eso y ojalá que se pueda restablecer pronto porque aquí todo el mundo está perdiendo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Damos lectura a nuestro segundo boletín informativo, cortesía de nuestro diario Z Digital. El colapso de una alcantarilla provocó este jueves el hundimiento de parte del pavimento de la autopista Duarte, a la altura del kilómetro 144, cerca de la entrada al aeropuerto Cibao, por lo que las autoridades solicitaron que los usuarios de la vía extremen la precaución en esa zona. Miembros de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones se encuentran en la zona brindando servicio para agilizar el tránsito y desviando a los conductores para evitar accidentes a causa del agujero de grandes proporciones que hay en la vía. Los conductores deben tener la debida precaución para evitar accidentes en la zona, dijo el director de la Comisión Militar y Policial, el capitán de navío Luis Manuel Félix José, quien ha facilitado un número de asistencia vial para las consultas que quieran realizar los usuarios en esa vía. El número es el 829-688-1000. Las autoridades dominicanas detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la Altagracia, a 2 mujeres de nacionalidad peruana que intentaban entrar a este país con más de 5 kilos de una sustancia, presumiblemente cocaína, escondidos en pañales desechables que los llevaban puestos. La DNCD y el Ministerio Público iniciaron una investigación en relación al presente caso para determinar si se trata de una red de narcotráfico internacional. Las peruanas de 20 y 24 años respectivamente fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la provincia de la Altagracia para conocerles medidas de coerción en las próximas horas por violar la ley sobre droga y sustancias controladas de República Dominicana.
El precandidato presidencial Carlos Amarante afirmó que el afán del expresidente Leonel Fernández, que gobernó por 12 años, de buscar la presidencia de la República por otros 8 para completar 20, va a descricajar y llevará al abismo al Partido de la Liberación Dominicana. Amarante explicó que la actitud del exmandatario ha provocado la reacción de los seguidores del presidente Medina, que abogan por la reelección del jefe de Estado, que solo tiene 8 años en el poder. Es que aquí nadie se retira, aquí la gente se quiere morir de viejo en los puestos, en las aspiraciones, y eso no está bien en pleno siglo XXI, eso yo lo digo, y naturalmente trae contesta, manifestó el exministro de Interior y Policía, quien también fue director de Migración y ministro de Educación. El expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, demandó por extorsión a una mujer que aparentemente le exigió dinero a cambio de que ella no lo denunciara por un delito sexual y además denunció una fuga de información del caso. El abogado de Arias, el señor Eric Ramos, relató que el lunes pasado acudió a la Fiscalía de la localidad de Pavas, en San José, a interponer la denuncia por extorsión y que poco tiempo después un periodista de un medio de comunicación lo contactó para pedirle un comentario sobre el caso. El abogado afirmó que esto demuestra una fuga de información desde la Fiscalía, lo que considera un hecho muy grave y que afecta el proceso judicial, pues estaba a la espera de un operativo de marcaje de billetes. Todas estas informaciones, recuerde que usted puede ampliarlas a través de nuestro diario Z Digital y también usando nuestra plataforma de redes sociales con el usuario único @Z101 Digital, también a través de nuestro chat interactivo abierto en el canal de YouTube de la Z101 con el usuario Z Digital. Nosotros recibimos ahora a un compañero de la Z de los sábados, a David Toribio. Con él vamos a hablar de un tema que, por cierto, es tendencia en el día de hoy, el Código Laboral y todo lo que está causando, digamos que, ronchas respecto de la negociación que se estuvo dando por ya años. ¿Cuántos años, David? El Código Laboral, bueno, el Código Laboral es del 1992, 1692 es la ley. Tiene casi mayoría de edad. Tu cuenta de ir para acá juntos con el Código Tributario se hicieron los dos. Así en es. el 92. Uno es 1192 y el otro es 1692. La mesa de la discusión del Código Laboral también tiene como tarea, digamos que adicional y por si no tenía dolor de cabeza que lo tenga, el aumento de los salarios, sueldos y salarios para República Dominicana. Y aparentemente no se ha llegado a ningún acuerdo. David, te reclamábamos desde la semana pasada y qué bueno que estás aquí. Bueno, mira, yo me siento muy complacido con compartir con ustedes, mis compañeros, a quien yo respeto y admiro tanto, por el trabajo que ustedes tanto tiempo haciéndolo y ayudándonos a nosotros a recibir de ustedes también muchísimas informaciones. Pero mira, yo quisiera, mi gran preocupación y el proyecto que diseñamos en principio, don Bienvenido, Bienchi, Willy y Ricardo Nieves, es precisamente tratar de orientar, asistir y a asesorar a las MIPYMES, pero a la población, para que sepamos qué es lo que es una MIPYME y cuál es ese mundo, porque lamentablemente hay una confusión con respecto a eso. Y yo, para que vayamos al contexto de lo que yo estoy hablando, y tengo aquí a mi lado un periodista de la FUSTE de Esteban, economista también, un amigo de hace muchos años y que le ha dado seguimiento a todo esto y que siempre hemos estado en contacto, para que hagamos un ejercicio aritmético, para que partamos de ese ejercicio, para que sepamos de qué se trata. Miren, el Ministerio de Industria y Comercio ha establecido que hay en el país 1.500.000 MIPYMES. Bueno, 1.500.000 MIPYMES. Y dice también el Ministerio de Industria y Comercio que entre pequeñas y medianas empresas llegan a 20.000 empresas. Entre pequeñas y medianas. Eso significa que si usted le resta 20.000 a 1.500.000, entonces le quedan 1.480.000.
de las cuales más del 95% son informales. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros tratamos de decir? Poner en contexto a los que hacen opinión como ustedes de qué se trata. Es que estamos hablando de 1.480.000 unidades de producción o de comercio, de servicios, que el 98% son informales. No existe. Y entonces, para dar continuidad a eso, y no quiero entrar en el tema de la cesantía, pero yo quiero decirle a ustedes que el 60% de los empleos en República Dominicana son informales. Un 15% de los empleos lo aporta el Estado, el gobierno. Y hay un 14% de desempleo. Súmenlo para ver cuánto le da. 89. Le da 89. Los empleos formales que hay en el país solamente llegan a un 11%. Esos son los dueños de la cesantía, ¿eh? De todos los trabajadores que hay en el país, solamente hay un 11%, de acuerdo a esos datos que son oficiales. Entonces, ¿qué es lo más importante que hay que buscar en esto? Sí, pero independientemente que haya un 2%, existen empleos formales. Eso es lo que estoy diciendo. Exacto, y sí, claro, y aunque son un 11% y tienen unos derechos, unos beneficios del código, que lo tienen ahí por muchos años, del año de 1992, a ese poquito de formal, que es la vergüenza que debe darnos, porque la gran mayoría de los empleos deberían ser formales en este país, por lo menos garantizarle ese beneficio que tiene. Eso es incuestionable, irrefutable, pero lo que yo quiero traer aquí es que la enfermedad que tenemos como economía en el país es que solamente un 11% de los empleos son formales. De eso es que quiero hablar. Una economía bajo esas condiciones sencillamente no puede sostenerse. Entonces, ¿qué se hace en los países desarrollados y en el nuestro? Bueno, decía Navarro, el embajador representante de la Unión Europea en el país, que el 99% de las empresas en Europa son MIPYMES. El sostén de la economía. El 99%. Y 9%. Entonces, ¿qué hacen los países? Bueno, desarrollan políticas públicas para establecer un fortalecimiento y un apoyo a ese sector, porque sencillamente generan el 40% del Producto Interno Bruto de República Dominicana y un 65% de los empleos, y más del 95% de los empleadores registrados en la Tesorería de la Seguridad Social son MIPYMES. Pero lo que quiero decir con eso también es, señores, en la Tesorería de la Seguridad Social, de ese 1.500.000 que yo le hablé a ustedes ahora, solamente hay registradas 81.000 empresas, más o menos. Eso es lo que hay formal en este país. O sea, que elevación sí, bueno, sí, exacto. La estadística ahí hablan de 85.000 empresas. Bueno, 85.000 empresas que habría que incluir ahí las instituciones del Estado. Desde luego que sí. Incluso de eso solamente hay menos de 825 empresas grandes. ¿Y entonces qué deberíamos nosotros hacer? Por lo menos decir lo que podemos decir, porque yo estoy convencido que al igual que usted, si tiene alguna sugerencia, tienen que tener los sectores que hoy dirigen el Estado y no lo hacen. ¿Qué usted entiende que se debe hacer desde el Estado dominicano para garantizar que toda esa empleomanía informal podamos primero formalizarla, que genere beneficio al Estado dominicano y que puedan tener garantía sus empleados, así como los dueños de esa compañía? Así mismo es. Ese es el gran reto que tiene el país. Pero eso está hecho. Eso que tú estás proponiendo está hecho. El marco está hecho. Ahora lo que falta es sencillamente la aplicación correcta de ese marco. ¿A qué me refiero? Bueno, se aprobó la ley 488-08 de regulación, apoyo y promoción a las MIPYMES. Ese es el marco regulatorio y el instrumento que ha creado el Estado para desarrollar. La Constitución en su artículo 222 establece que el Estado incentiva y protege el desarrollo de las MIPYMES. Entonces, en ese sentido, esa ley, debo decirle algunos artículos para que ustedes vean si es ahí donde está precisamente la esencia del fortalecimiento y
el empoderamiento de ese sector para apoyar la economía. El artículo 2 establece la clasificación empresarial, un instrumento indispensable para usted partir para hacer políticas. Si usted no tiene una clasificación, qué es una microempresa, qué es una pequeña y qué es una mediana, ¿cómo usted va a hacer política para eso si usted no lo sabe y si usted no lo aplica? En el artículo 13 de esa ley están los fondos de garantías que el gobierno tiene que crear, lo dice la ley, para servirle de garantía a quien no tiene. No le pide garantía a una mujer que quiere poner un tallercito con una máquina para hacer ropita, ni tampoco a uno que quiere vender empanadas. No tienen garantías. Entonces, para eso, inteligentemente, la ley, como dicen, el legislador pensó y colocó ahí... La voluntad del legislador. Expresada. Bueno, pero en el artículo 23, esa ley establece que se creará un sistema de seguridad social acorde con la capacidad y las posibilidades del sector de las MIPYMES. Pero en el artículo 24 establece que se creará un sistema laboral acorde con las posibilidades de la MIPYME. En el artículo 25 establece que el Estado tiene que comprarle a las MIPYME un 15%, las empresas centralizadas y descentralizadas, para garantizar precisamente de ese gran caudal de compra del Estado y el potencial de compra, que se le asegura a las MIPYME un 15%. En el artículo 26... Bueno, en compras y contrataciones está establecido, al igual que el 5% a la mujer. Desde luego. En el artículo 26... Pues aparte se ha ido cumpliendo. Creo que el presidente Danilo Medina ha sido enfático en darle participación a las micro y pequeñas empresas en ese aspecto. Creo que, o sea, cuando digo esto, hago la referencia porque ciertamente se está practicando esa parte más que en años anteriores, aunque eso es solamente una parte de la legislación a la que tú haces referencia, por supuesto, David. David, vamos a irnos a una pausa, porque Francis, yo no sé cómo es con ustedes los sábados, pero con nosotros es implacable. Igualito. Y al regreso vamos a continuar con el tema de las MIPYMES y ahí sí vamos a entrar en el tema de la cesantía. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 5:30. David Toribio, nuestro compañero del gobierno de los sábados, sería Daniel. No, MIPYMES y la Z. MIPYMES y la Z. Está conversando con nosotros hoy sobre el tema de las MIPYMES y antes de irnos a la pausa, nos quedamos así casi entrando en el tema del régimen tributario para las MIPYMES a propósito de todo lo que va a pasar con este aumento de sueldo. Quería finalizar esta parte de la explicación para no disgregarme, que el artículo 28 establece de lo tributario, que se creará un régimen especial de tributación de acuerdo a las posibilidades de las MIPYMES. Ahí está, en eso que yo le he dicho a ustedes, concentrado, las políticas públicas que hay que implementar para fortalecer las MIPYMES y proporcionarle una facilitación de su formalización, que es lo que al presidente le interesa. ¿Por qué, señores? Porque mientras no hay formalización, los beneficios de la seguridad social no existen, ni tampoco hay manera. Esa empresa no tiene registro nacional de contribuyentes. Una empresa informal, no hay manera de que el Estado... No puede adherirse a ninguno no puede adherirse a nadie. Entonces el presidente se reunió con nosotros el 6 de septiembre del 2012, cuando tomó posesión. Y ahí nos ofreció todo esto y ahí está en la ley. Lo que pasa es que las leyes en este país, señores, estamos llenos de leyes buenas, pero el incumplimiento, ese procedimiento que ahora quiero continuar con eso, una de las grandes incentivos a la informalidad es la complejidad tributaria. Eso, para usted manejar ahora mismo el manejo tributario impositivo del país, usted tiene que tener el contrato de una compañía, de una empresa, de un CPA, para que le lleve a usted los pagos mensuales, que son 4 o 5 cobros. En vez de simplificar lo que es la maraña tributaria, el 1 de mayo del año pasado entraron en vigencia dos formularios más, el 106 y el 107, que ha duplicado la complejidad. Y así quieren que operen las MIPYMES. Entonces se ha creado en
el régimen, esto fue en el 2004, que se creó el régimen de estimación simple, en el 2004. Luego pasamos en el 2008 al procedimiento simplificado de tributación, que no dio resultado para nada, y que lo más que se inscribieron fueron 8 o 10 mil empresas, que más fueron los personas físicas más. Personas físicas principalmente. Bueno, pues tenemos 2 años esperando cuál va a ser la propuesta del Estado para este tema de la simplificación y facilitación de los tributos. El presidente anunció el 27 de febrero en su presentación de las memorias de su ejecución del año anterior, y dijo que se iba a presentar eso en 10 días. Bueno, pues todavía nosotros estamos esperando, porque ya se presentó, está en la página, pero ¿qué sucede? Nosotros, los MIPYMES, no aprobamos la propuesta que ha hecho la Dirección General de Impuesto Interno. ¿Por qué? Bueno, tiene una cantidad de cosas que a nosotros nos ha sorprendido, porque a nosotros... la propuesta del nuevo régimen de simplificación. Del nuevo régimen, sí, que modifica el procedimiento simplificado de tributación. Sí, este se llama régimen simplificado de tributación único. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Nosotros cuando discutimos eso, que desde esta empresa nosotros reclamamos y emplazamos al Ministerio de Industria y Comercio y a la Dirección de Impuesto Interno, que cómo ellos se atrevían a reunirse para diseñar una propuesta sin que nosotros, los MIPYMES, estuviéramos presentes. ¿Cómo se podía hacer eso? Bueno, pues nos invitaron y nosotros presentamos nuestra opinión. Bueno, pues resulta que ahora cuando vemos la propuesta, las empresas industriales, los industriales del sector MIPYME, quedaron fuera del régimen, quedaron fuera del régimen. Mientras tanto que incluyeron los servicios y sacaron la parte industrial. Ahora, otra de las cosas tristes de eso es que la tasa efectiva de tributación es un 10%. ¿Quién solamente lo resiste? Las personas físicas que ofrecen servicios. El sector productivo no puede tener más de un 5%, un 4, un 5%. Y el de comercio, un 6 o un 7%. Y le han puesto, o sea, una empresita y también otras cosas, que es solamente para la microempresa. Pero ¿cuál es el incentivo entonces, David, de hacerse formal? Ninguno. Ninguno. El sistema aquí empuja a la informalidad, empuja a la evasión, entre otras cosas. Lo digo responsablemente. Porque si todo lo que se plantea en una ley, en el discurso se habla de los incentivos para que las MIPYMES puedan entrar en un sistema formal y que esto les permita accesar a seguridad social, a nuevos préstamos, a una estructuralización del sistema de MIPYMES. Pero cuando tú te vas a la práctica, lo que hay es una presión impositiva hasta el extremo. Entonces, ¿cómo tú incentivas a los pequeños y medianos empresarios para que entren en un sistema de formalidad cuando ellos saben que lo que van a tener es más gastos? Yo le voy a dar a ustedes un dato que para mí es espeluznante. Para mí, el director, el tesorero de la Seguridad Social, que es mi amigo, Henry Sadalá, él declaró que, primero, que las que están atrasadas con intereses y mora acumulados, ustedes saben que los ayuntamientos tienen una deuda como de 600 millones que anda por 18 mil millones con la acumulación. Y otras empresas del Estado pues entonces, también. Henry Sadalá dice que no puede cobrar porque las empresas al año, cuando se le acumulan las deudas, cuando van por 8 o 10 meses, ya tienen un 80% de lo que tienen que pagar. Y oiga lo que ha sucedido, señores. Hay más de 1,000 empresas que estaban formales que han regresado a la informalidad. Eso sí es catastrófico. Que te hagan volver a de donde tú saliste. O sea, ¿Por que qué? terminaron ¿Por qué con se va a la pérdida? informalidad? Bueno, porque a veces
hay muchas empresas que no hemos sentido esperanzados, no hemos sentido con el trabajo que ha hecho Yocasta Guzmán con la ley 340-06 y con los instrumentos que el presidente ha creado. El presidente creó el reglamento 543-12 para adecuarlo precisamente a las MIPYMES. Pero no le hicieron mucho caso a los funcionarios. Ni se ejecuta tampoco. Y crearon, el presidente emitió el 164-13 para que se le compre a las empresas dominicanas. Pero después creó el decreto 1517 para que los pagos, para que hicieran la provisión de los recursos para pagar y que tuvieran los recursos disponibles. Lo que pasa, pero dame el último, Eddie, el último decreto es el 350-17 del portal transaccional, por donde tú ves el tránsito que va corriendo eso. Bueno, pues ninguno de esos instrumentos. ¿Por qué? Porque se han desalentado. Hay algunas empresas MIPYME que han participado en licitaciones y entonces a veces se han encontrado en algunos casos, señores, que eso es triste, cuando tú a los 30 días dices Magín Díaz que hay que llevarle el 18% de lo que tú vendiste, y te encuentras con la sorpresa de que pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses, 4 meses, 5 meses, y hay por ahí una institución que por aquí se anuncia, que dicen que ellos no dicen que van a suspender la entrega del desayuno escolar. Ellos dicen, nos queda una semana con recursos, que son los panaderos. Nos queda una semana, se lo advierten. 700 millones. Porque tienen que pagar con base en lo facturado y no con base en lo devengado. Exactamente. Es el pago de ITEVIS, al cual se suma el pago de los gastos operativos de la pequeña microempresa, y el pago, y entre esos gastos operativos está también el costo laboral. Pero yo me pregunto, porque hay que pagarle puntual a los empleados que suplen, o sea, que laboran en las empresas que obligado. Pero el Estado sabe todo eso que usted ha planteado, y el Estado sabe también que hay gente que, huyéndole a esa formalidad, producto de la presión que ejercen en procura de satisfacer la voracidad fiscal del Estado, de ese Estado. El Estado sabe todo eso, y yo le pregunto a usted, ¿por qué el Estado no actúa en consecuencia, sabiendo de que si formaliza y genera cosas más flexibles, mecanismos más flexibles y tributos más flexibles, mayor ingreso tendría el Estado dominicano? Hoy salió una noticia, y te lo digo porque ya comienzan a maquillar la situación para ahorita abordar una reforma fiscal que siempre termina perjudicando a la clase media y a los sectores que menos pueden. Hablando de que la presión en este país es la segunda más baja del continente, y que es un 13%, y que tiene que haber mayor presión tributaria. Y parece que ellos no han terminado de asimilar que países como este, mayor presión tributaria, si se genera en la condición de que, como está la economía de este país, más evasión va a producir. Bueno, aquí hay gente que tú vas a los sitios y dice, ¿cuánto tú vas a pagar con tarjeta? Sí, son tanto. ¿Con efectivo? Tanto. Y ellos lo saben. Eso es común. Esteban, que es un periodista que ha estado en los medios trabajando, sabe que recurrentemente todos los economistas que tratan el tema han declarado ya que la maraña impositiva, que la complejidad impositiva es un incentivo a la informalidad. Eso es recurrente y eso se ha hecho. Ahora, los instrumentos están ahí. Los instrumentos están ahí, es aplicarlo. Sencillamente es que el Estado se disponga a hacer lo que establece la ley. ¿Qué vamos a hacer nosotros, señores, con toda esta cantidad que yo le decía a Henry Sadalá, que me decía, David, es que, óyeme, lo más importante para un ser humano es su salud, el seguro de salud. Digo, pero ven acá, lo más importante es el trabajo, porque sin el trabajo tú no tienes seguro. Tú primero necesitas el trabajo. Pero entonces se crean leyes, ahí tenemos la ley 688-16 de emprendimiento, con un tapón precisamente por el tema de la seguridad social, que se da un incentivo de 3 años sin pagar la parte de la seguridad social, que es fondo de pensiones, y no ha entrado todavía porque no hay manera de que eso entre. El gobierno de la tarde.
Regresamos al Gobierno de la Tarde. Tenemos aquí a nuestro compañero David Toribio. Conversamos sobre la situación de las MIPYMES en República Dominicana. Y David, este es el último bloque de nuestra entrevista y tenemos que hablar de los salarios. Antes de que David continúe contestando estas preguntas, volver a remitir que cada sábado acá, a partir de las 2, ¿verdad? 3. De las 3 de la tarde está el espacio de las MIPYMES, de las empresas medianas, pequeñas, microempresas, y donde yo diría que se ha vertido mucha luz sobre este fenómeno. Y antes de pasar con la siguiente pregunta, la siguiente respuesta de David, volver a lo mismo. Ningún país se ha desarrollado si no ha logrado el equilibrio entre lo que grava, lo que fiscaliza y lo que incentiva en su tejido productivo. Ningún país, por desarrollado y rico que sea, tiene una mayor composición de empresas grandes, transnacionales, empresas gigantescas, que de MIPYMES. El famoso caso alemán de las Mittelstand permitió a mucha gente entender que son las empresas de 5, 10, 15, 20, 25, 30 empleados las que mayoritariamente aportan al Producto Interno Bruto, las que más riqueza transforman, las que se convierten en la primera fase del empleo, sobre todo al joven que sale de las escuelas en países donde, como ese que mencioné, se preocupa mucho en la enseñanza técnico-profesional, no en la fabricatura de licenciatura para que la gente vaya a morirse de hambre, con un diploma muy bonito en la pared. Y en ese sentido, el dibujo que se ha hecho en nuestro Estado, 75% de gasto corriente, un presupuesto siempre deficitario, niveles de endeudamiento, haber hecho que el habitante promedio tenga el sueño de que su solución a sus problemas es trabajar en el Estado. Todo eso ha confluido en crear una cultura que penosamente, yo diría que conspira contra tener un buen estadio de desarrollo, David, para las empresas medianas y pequeñas en el país. Yo lo que insisto es que los instrumentos están creados. Hablaba al cerrar el segmento anterior que la ley 688-16, que creó la ley de emprendimiento, que es precisamente una de las cosas que está más de moda ahora en el mundo: emprendimiento, competitividad, innovación, productividad. Bueno, eso tiene un incentivo para los emprendedores, y es que del componente de los 3 componentes de la seguridad social, que es seguro de salud, riesgo laboral y fondo de pensiones, se le permite en la parte precisamente en el límite de lo que es la muerte de las MIPYMES, que antes de los 2 años el 80% quiebra, se le da un plazo de 3 años en lo que se organiza para que comience a pagar la parte de los fondos de pensiones, y todavía el Consejo Nacional de Seguridad Social no ha integrado eso para que pueda tener el efecto que crea la ley precisamente para los emprendedores. Pero tenemos instrumentos ahí como lo que es la ley de garantías mobiliarias. ¿Qué ha pasado con los MIPYMES? Los MIPYMES, una empresita que tenga un tornero que haga piezas o una ebanistería, sencillamente no tiene posibilidad de sus herramientas ponerla como garantía porque los bancos no la aceptan. Bueno, pues entonces esta ley de garantías mobiliarias permite que las MIPYMES puedan utilizarse sus equipos y maquinarias para garantía, porque uno de los grandes problemas es acceso a financiamiento, no acceso a financiamiento blando, con condiciones fáciles. Pero esa ley no se ha aprobado todavía. Sí, porque pagando mucho cualquiera te financia. No se ha aprobado. No se ha aprobado, tiene como 3 años dando vueltas. Está la ley de garantías recíprocas que está ahí. Pero no tenemos otra. ¿Cómo es? ¿Por qué no se ha aprobado? Bueno, para mí, 3 años de discusión. Bueno, hay una figura que se llama disque voluntad política. Esa es la palabra. Sí, lo usamos mucho aquí. Pero eso se inyecta por decreto. Bueno, Dios nos libre. Eso se inyecta con una mirada. Por decreto. Si el presidente decreta la voluntad política, es entonces como la otro magia. Instrumento, Esteban, la ley 141-15 que se aprobó, que es la ley de reestructuración mercantil y liquidación judicial. Es otro problema. En este país tú no puedes estar al borde o cercano a la quiebra porque sencillamente descuartizan lo poco que tú tienes. Uno se te lleva los muebles, otro se te lleva una camionetica, uno se lleva la otra cosa. Y esa ley que se supone que es precisamente... En los Estados Unidos no es raro ver una empresa grande en el capítulo 11. Recurre al capítulo 11. ¿Me entiendes? Sí. Recurre al capítulo 11. American Airlines, volando normal.
y en ese proceso de reestructuración. Todos esos instrumentos, señores, si se aplicaran, el problema está en que no se aplican. Ahora, con respecto a los salarios, señores, la ley 488-08 establece la clasificación empresarial. La resolución 1-2007 que emitió el Comité Nacional de Salario en el 2007, en su artículo 9 establece: se creará una comisión tripartita para que le dé seguimiento al proyecto de ley que cursa en el Congreso. Y en caso de aprobarse dicha ley, se aplicará la clasificación contenida en la misma. Bueno, se aprobó la ley en el 2008 y pasó la revisión del salario 2009, 2011, 2013, 2015. En el 2015 insertaron otro artículo en la resolución 1-2015, el artículo 7 que establece: se creará una comisión para en el término de 6 meses integrar lo que es la clasificación empresarial. No se hizo nada. Estamos ahora en el 2019. ¿Qué tiene ese rango que utiliza desde hace más de 20 años el Comité Nacional de Salario y que nosotros no sabemos de dónde lo sacaron? Pero tiene lo siguiente: lo primero que tiene solamente 3 categorías de empresas. No incluye al 98% de las empresas que son las microempresas. Solamente integra la pequeña, la mediana y la grande. Dice que después de 4 millones de existencia y activos, entonces es una empresa grande. Que cualquier colmadón no es. Con esa clasificación, todas las empresas pequeñas son grandes. Bueno, Todas pero son que grandes. con un vehículo y 3 motores ya tú tienes 4 millones. Bueno, de pues pesos. con instalación, entonces con más de 4 millones de pesos en instalaciones y existencia, ya usted es grande. Pero lo otro es entre 2 y 4 millones, entonces es mediana. Pero entre 1 y 2 millones es pequeña. Y el 98%, que son las microempresas, ahora en este momento nosotros tenemos que sentarnos a establecer y a diseñar el sueldo que va a tener las microempresas que nunca han estado contempladas en el Comité Nacional de Salario y que hay que hacerlo. ¿Qué dice Pepe Abreu? Y lo dijo aquí. No, lo que pasa es que cuando los MIPYME van a discutir allá en el Comité Nacional de Salario, van acompañados con las grandes empresas y ahí nos confundimos todo. Eso es verdad. Las MIPYME no tienen nada que buscar junto con nadie. Las empresas grandes que no están en este momento, yo creo que con muchísimo énfasis defendiendo al sector de las MIPYME porque lo conocen, pero las MIPYME tienen que hacer su propia defensa de ese sector que es especializado. Yo espero que porque déjenme decirle, el viernes pasado la Federación de Asociaciones Industriales tuvo que depositar un recurso de amparo para conminar al Ministerio de Trabajo, y precisamente este sábado se emite el auto para comenzar el proceso, para conminarlo a que apliquen la clasificación. ¿Quién da la clasificación? La ley 3717 que ahora organiza el Ministerio de Industria y Comercio, en su artículo 2 y en el numeral 16 establece que el Ministerio de Industria y Comercio es quien está llamado a clasificar las empresas. Y esa clasificación la tienen que aplicar todas las instituciones del Estado. La irresponsabilidad del Comité Nacional de Salario y del Ministro de Trabajo de no aplicar lo que establece la ley. Nosotros no podemos estar negociando lo que establece una ley. Es sencillamente la aplicación. Y no estamos en contra del aumento salarial, de ninguna manera. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo como dice la ley en su artículo 28, de acuerdo a las posibilidades de las MIPYME. ¿Qué hace usted metiéndole a una empresita que tiene un colmadón que tiene más de 4 millones en existencia y activos, poniéndole un sueldo mínimo mayor de 15,000 y pico de pesos? ¿Qué usted va a hacer? Sencillamente que él no se va a formalizar y se va a defender porque no lo puede hacer. Entonces tenemos primero que clasificar las empresas para entonces utilizar. ¿Cuánto paga en este país una zona franca? ¿Cuál es el sueldo de una zona franca con todas las posibilidades que tienen ahora mismo? Es de 8,000 y pico de pesos y el sector turismo paga 10,000. Entonces una microempresa va a tener que pagar eso, más por encima de eso. Entonces ahora yo le digo a Pepe Abreu, le digo, y a ellos que son mis amigos, mira, de ese 1,000,000
480.000 empresas que hay, microempresas en el país, no hay una sola que no sea de los trabajadores. Una microempresa no hay que no sea de los trabajadores. Todas son de los trabajadores. Porque es un trabajador que fue liquidado y con lo que le dieron puso un negocito. O otro que tiene su trabajo y no le da y pone un negocito. Todos son trabajadores. Entonces nosotros lo que queremos decir es que hay que clasificar las empresas por la buena o por la buena, porque la ley está ahí. Y después de eso, vamos, porque los trabajadores y los microempresarios son los mismos. Son los mismos. Entonces estamos peleando. Lo que pasa es que nos confunden con la gran empresa. La gran empresa, nosotros no tenemos que buscar nada ahí. La pequeña y la microempresa son las fortalezas de este país, que es donde están 1.470.000 empresas, y utilizar esos instrumentos para fortalecer, desarrollar, incentivar a las microempresas para que se conviertan en lo que son la columna vertebral de la economía. Gracias, David. Gracias por haber venido y por haber aceptado esta conversación enriquecedora con el gobierno de la tarde. Ojalá que podamos tenerte en otro momento nuevamente. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Avanza la tarde, avanzan las horas de este jueves, antesala del fin de semana. Estamos a 28 de marzo. ¿Habló el presidente o no habló el presidente? De lo de la energizante, Esteban. Mira, lo que el presidente iba a hablar en marzo. Esteban, ¿qué pasó? No, pasó que todavía no ha pasado el mes de marzo. Ay, que le quedan 3 días. Quedan 3 días. Ah, bien. Entonces se supone que se va. Claro, hay un asunto interesante con eso. ¿Por qué la gente come ansias? Porque sí, no, pero no solo eso. Mira, cuando el presidente dijo eso, que iba a hablar en marzo, lo que dijo literalmente fue que su partido había decidido que ese tema sea tratado en el mes de marzo. Y entonces, como él dijo que su partido había decidido que ese tema sea tratado en el mes de marzo, porque incluso precisamente ayer me puse a buscar la grabación de la entrevista que le hizo Yarna, que es que el partido había decidido tratar el tema en el mes de marzo. No, si que él iba a hablar en marzo. No, y entonces por eso él se iba a referir en marzo, porque se supone que si el partido decidió tratar ese tema. Sin embargo, fíjate que la próxima reunión del partido, del comité político del Partido de la Revolución Dominicana es el lunes, precisamente el primer día de abril. Ajá. Luego, en el mismo transcurso de la entrevista, y por eso ahora algunos promotores de la reelección están justificando el hecho de que no hable en marzo, porque él también en el mismo transcurso de la entrevista dijo, porque el partido decidió que sea en marzo, pero puede ser en junio, puede ser cuando se decida, porque como hizo referencia a que si el partido decide que es en junio, pues sea en junio o en cualquier otro mes. Entonces, si dijo así, quiere decir que tal vez el partido decida que no sea precisamente en marzo. Ahora, lo que no se ha informado en ningún momento es si el partido decidió posponer, tratar el tema de la reelección, porque tampoco confirmó el Partido de la Liberación Dominicana si lo que había dicho el presidente Danilo Medina había sido cierto, de que habían decidido tratar el tema de la reelección para el mes de marzo. Mientras tanto, sigue el debate en el Congreso de que si van a modificar o no la Constitución con base en las gestiones que se estuvieran haciendo, y el diputado Botello sigue nervioso. No sé por qué el diputado Botello se torna nervioso, porque es el único que se refiere de manera muy específica al hecho de que, mira ahí, siguen los trámites y los planes para reformar la Constitución. Ahora anunció que iba a poner una pantalla. Que Botello es el único que se refiere a eso. ¿Cómo así? Sí, porque pero ahí ha hablado todo el mundo. No, pero digo yo, el único que él ve. El único que yo veo, no, que hace referencia porque tú tienes los leonelistas que dicen que no van a apoyar la Constitución y están en contra de la modificación de la Constitución. Y tienes los danilistas que están promoviendo la modificación de la Constitución. Pero Botello sí es el único que sale a hacer manifestaciones, por lo menos visibles, de que se mantiene el plan de ofrecerle dinero a congresistas. Y Botello no se ha hecho con una grabación de eso, una grabacioncita, un audio. Entonces, sí, a eso quería. Pero entonces, y Juan Quiñones, ¿qué dice? Juan Quiñones. Ese es el de Leonel. Sí, pero no se ve en la pantalla de tu televisor, cuando dan la noticia de quienes se refieren a eso, no se ve Juan Quiñones. Pero Juan Quiñones está en contra de la modificación de la Constitución porque es leonelista. Y Botello también. Entonces Botello, sí, pero yo te digo que Botello la es diferencia el que es que Botello es el que insiste de que hay... En que se está repartiendo dinero. Y le pone el número de la propuesta, esa es la diferencia. No, y Quiñones también. Entonces, pero no con la incidencia. Sí, pero tú abres los periódicos y te encuentras Quiñones hablando de precio. Lo que vi ayer fue a un diputado del leonelismo, no recuerdo el nombre, apellido creo que Martínez. De Monte de Martínez. De Monte Martínez, que dijo,
Botello va a ser el primero que va a votar por la reelección. Sin embargo, anda por ahí diciendo que va a poner una pantalla. Esa fue la respuesta que ¿Quién fue que dijo eso? No, eso no es verdad. Cuando le preguntaron, ¿Tú qué sabes? No, es que con esa Botello sabe que Botello no es que dice real. Botello que va a poner una pantalla con la lista de los que votan por la reelección. Digo, No, Botello va a ser el primero de esa lista porque ese va a ser el primero que va a votar por la reelección. Eso y no es dice verdad. que no va a votar. Ahora, eso es parte de que Eso es parte el que tiene gatillo alegre también le lo que dispara dijo de alegremente. Mote, le estoy diciendo lo que dijo de Mote, no estoy O diciendo que... sea, Cuidado si de Mote de Martínez, que es de Leonel Fernández. De Mote de Martínez, no, de Mote de Martínez. No, de Mote de Leonel Fernández. El de Santiago es de Leonel Fernández. Bueno, si no fue sé. ese que lo dijo. El asunto que dijeron Sí, así. Demóstenes Digo así. Es de Leonel Fernández, que es el próximo Lo que vi en el acuerdo que hay le correspondería presidir la Cámara de Lo vi Diputados. lo vi en el periódico esta mañana, entonces haciendo referencia a que Botello sería el primero que va a votar. Pero bueno, a lo que me refiero es que como quiera se mantiene el movimiento de relacionista o no relacionista. Pero también quería tratar otro tema, porque esta tarde... No, pero no te sales de ahí para que te opinemos algo en lo que tú dijiste, lo que tú acabas de no, introducir. porque ya él te tiró tu bomba, ahora él se Espérate. sale. Ya, te saliste del tema. No, lo que pasa es que quería hacer Entonces, déjame decirte. ¿O tú quieres decir algo pero del mismo tema? No, bueno, el tema político, pero no precisamente sobre Está bien, también recogemos todo ahorita, sigue para Sí, adelante. porque lo que quería decir era que, tú sabes que al principio de la tarde estaban hablando ustedes de Ramfi Trujillo, que renunció al No, PDI. pues entonces ese tema ahora tú lo tienes. Déjame Entonces decirte quería algo decir sobre lo que que tú el dijiste. Partido Verde también desistió de llevar como candidato a Karim Abud. No, el Partido Verde tiene 3 candidatos presidenciales. Entonces, tiene a Danilo, tiene a parece que Karim y tiene a Ramfi. Esos candidatos pequeños como que están como medio dispersos. con ese asunto Mira. de candidato. Tú sabes que se emitió una sentencia sobre lo que tú estás diciendo. Tú recuerdas que el caso de Julio Curi decía, Ajá. ¿tú recuerdas, verdad? Entonces, el Tribunal Constitucional decidió que para poder rehabilitar al presidente Danilo Medina había que modificar la Constitución obligatoriamente. Que eso no se puede hacer por una, Claro, ya el tribunal, por una declaración todavía de claro, inconstitucionalidad. esa fue la sentencia 047 Sí. del Tribunal Constitucional. ¿Qué resulta? Que los aprestos reeleccionistas en la Cámara de Diputados han llegado a todo el mundo. Ahora, ¿quién han tenido el valor de decirlo? ¿O tú te crees que el que está denunciando eso va a tener el valor posteriormente de levantar las manos para votar por eso? Pero ¿y tú crees que aquí hay gente que le duele eso? Sí, hay gente que le ya duele. ocurrió. Sí, no, pero hay gente que le duele. Pero Hay algunos no, pero hay gente que le duele. Los que Pero decían Eddie, firme en el 2015, después dijeron firmé. Tal vez sí, tal vez no. Ahora lo que sí yo... Mira, Los que la senadora decían de Dajabón que era- ni muerto Sí, sí. levantaban la mano. Y ahora- Sobre Salieron mi cadáver. con- Excusa. Levantaron las dos. Pero ese es Sonia. Mira, ¿cuántos partidos yo dije que eran los que iban a llevar a Leonel cuando Leonel se fuera del PLD se fuera a la Constitución? Un viaje. 12. No, un viaje no. No me hables de viaje. No, Un molote. 12. 12. Y con eso Baiza, fue que como Leonel dicen se en el reunió Cibao. recientemente con la cúpula de 12 partidos. de esos Entonces, partidos pequeños. significa... Claro, te voy a decir una cosa, disculpa que te interrumpa, porque entonces dice, no, pero, porque mira que entonces quiere decir que el movimiento existe. Claro, Leonel Fernández tenía que ir a esa reunión. Tiene que ir porque Leonel Fernández tiene que ser coherente, tiene que seguir en lo que él está, en tratar de evitar que Danilo Medina fuerce una modificación de la Constitución. ¿Tú sabes quiénes O sea, Leonel Fernández está haciendo su trabajo. ¿Tú sabes quiénes no fueron a la reunión? Los partidos que están haciendo cosas común con el gobierno y los que no tienen pele en ese entierro. Fueron los que no fueron. Ahí quedó todo delineado, delimitado. Y yo te voy a decir lo siguiente. Yo no sé lo que se está esperando. Tuviste como yo te dije a ti lo del plan B, ¿verdad? Dije lo del PDI antes de ayer. No sé, lo que pasa es que ingrato, ¿no? Bueno, pero está bien. Ingrato no es la palabra de cómo. Que no reconocen lo que uno dice. No, pero yo no sé. Está bien, pero no, perdón. No mezcles Perdón. ahora. Porque ¿Tú quieres decir una cosa? Cuando tú dijiste lo del PDI, yo dije algo. El día 5, ¿tú sabes por qué la convocatoria del día 5? Porque Leonel Fernández sabe que para ir en un partido que lo asuma, la ley establece que tiene que militar en esa organización política por lo menos un año antes del proceso electoral. Sí. ¿Tú sabes cuándo van a ser las elecciones presidenciales? En mayo del próximo año. En mayo del próximo año. Quiere decir que Leonel tendría que juramentarse en esos partidos políticos. No, que el día A más tardar en 5. abril. No, que el día 5 Pues entonces no iría a la convención de Suprema. mayo. Pero No, eso no está es que difícil. si se aborda la Constitución, no va a la convención. Si la reforman. Si se reforma la Constitución, Leonel anuncia el 5 que es candidato de 12 partidos políticos. Pero ¿qué pasa? Te voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿dónde es que se están perdiendo? Escúchame, ¿dónde es que se están perdiendo? En que Leonel Fernández tiene que saber que a él tiene que acompañarlo si se va un grupo de dirigentes del PLD
que si no toman la decisión antes del 18, 19, que es la tercera semana de febrero, entonces los candidatos que pudieran postular como miembros de los partidos que lo llevarían estarían violando la ley y no podían ser admitidos por la Junta. ¿Me entiendes lo que te digo? Leonel sí tenía tiempo a anunciarlo ahí y decir, yo hago juramento en el partido de veteranos y qué sé yo cuánto. Ajá, el día 5 de abril. Por ejemplo, sí, claro, si se reforma la Constitución, sí, porque si no se reforma, él anuncia su candidatura y que va a competir con Navarro, con el otro y con el otro. Pero un momento. ¿Y qué pasa? ¿Pero qué pasa si la Constitución la modifican a principios de junio? No, es que el 5, óyeme, el 5 no tiene mañana. Por eso no, pero yo te digo, vamos a suponer que el presidente Danilo Medina y el danilismo se queden calladitos, tranquilitos. Bueno, señores, parece que no hay apreto para la reelección. Entonces pasa el mes de abril, porque Leonel Fernández o se juramenta en abril, un año antes de las elecciones, en el partido que pueda llevarlo diferente al PLD, o automáticamente echa el pleito en el PLD con reelección o sin reelección. No, lo que pasa es que eso que tú estás diciendo es lo que exactamente sabe el sector de Leonel. Entonces el sector de Leonel quiere que Leonel el sector de se Leonel vaya del PLD antes de mayo el sector de este año. No, papá, el sector de Leonel lo que quiere es que la reelección, vaya o no vaya, se defina ahora. Ajá. Porque eso entonces haría que ese sector tenga tiempo suficiente para, cumpliendo con la ley, ser asumido por 12 partidos políticos. Entonces, por eso que porque no es verdad que va a haber candidatura independiente. Por eso que el danilismo está retrasando la modificación. No, eso hay que preguntárselo a los que son danilistas. Ahora, lo que yo te digo, hermano mío, mira. Porque lo que tú estás diciendo, pero también, oye bien, Eddie, pero vamos a suponer, quiere decir que si Leonel Fernández no se va del partido, del PLD, de aquí a mayo. Es porque tiene certeza de que no hay reelección. No, sí, está bien. Pero sin embargo. Si hay reelección no va a competir pero con sin Danilo. embargo, vamos a suponer entonces que no lo haga. Bueno, no va a competir directamente con el candidato. Pero oye, pero también José Luis, pero vamos a suponer entonces que a finales de mayo el danilismo logre imponer una modificación de la Constitución. Yo tengo mi criterio. ¿Qué va a hacer Leonel Fernández? No, que la inscripción de Danilo. Yo tengo mi criterio de que violaría la Constitución y la ley también, pero yo no lo voy a revelar. Pero está bien, pero cuando ellos lo hagan, aquí cada quien va a ir a los tribunales que tienen que ver con eso. Bueno, está bien, entonces. Pero yo lo que te digo entonces es que si a finales de mayo de este año, se modifica la Constitución y Danilo Medina es habilitado para ser candidato, Leonel Fernández no podría irse del partido. Que se consulten bien. Que consulten bien, abogados independientes, sin pasión, no abogados que le digan que puede aún sin modificar la Constitución, como ya el Tribunal Constitucional le tumbó la tesis. ¿Será traerlo de Madagascar? O que lo traigan de Burundi. No hay. ¿Tú sabes para que le digan que hacerlo implica situaciones que podrían dejarlo fuera de la contienda también, que nadie le va a revelar por dónde que tienen que comenzar a estudiar, que estudien ellos si se puede o no se puede, lo que quieren modificar la Constitución. Ahora, el PDI está ahí, cualquier cosa. No, porque el problema es que si tú no puedes ser candidato sin militar por lo menos un año. Él va a anunciar el sábado. Quiere decir que Leonel tiene que irse. Leonel tiene que irse del PLD en abril. El sábado él va a anunciar quién va a ser su próximo candidato. El sábado una reunión de su comité ejecutivo. Pero el país en vilo. Ustedes dejaron. Pero después le dijo mi campaña. Óyeme, ustedes han dejado pasar por alto la información muy importante que yo le he dado. Se paraliza el país. Oye, la información muy importante que yo le he dado es la siguiente. Si Leonel Fernández espera mayo para decir que este partido lo asume, los 12 partidos, para cumplir con la ley 12 discípulos que establece que es un año antes, ¿verdad? Sí. Estaría dejando fuera de la contienda para competir en las elecciones a sus seguidores de febrero, a los que quieren ser candidatos saliendo del PLD. Sí. Porque estarían violando la ley. Claro. Tendrían menos de un año de militancia en el mismo partido que Leonel va a ser candidato. Y no podrán ser candidatos. No, lo que pasa es que ellos no han pensado hasta ahí. Con esto que yo le estoy diciendo, se van a sentar a analizar el tema, a estudiar la situación, para ver si adelantan el tema, porque ellos saben, ellos no habían pensado eso hasta hoy que lo escucharon aquí en el gobierno. Entonces es que los PLDistas que son leonelistas y que se oponen a la modificación constitucional estarían dispuestos a apoyar la modificación antes de eso para forzar entonces la salida de Leonel Fernández. Eso mismo, usted entendió. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Vamos a iniciar con la ronda de comentarios y el primer turno el día de hoy es para don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Yulisa. Hoy hay un titular que remite a un conflicto potencial que parece, en desarrollo.
acusan empresarios de romper paz laboral. Y lo hacen los dirigentes sindicales, Pepe Abreu y Jacobo Ramos, Gabriel del Río, Doñé. Ellos tipifican que por tal razón se ven muy prejuiciados tras los anteproyectos de reforma que están en juego ahora. Plantean que los empresarios están organizando precisamente una reforma del código, que aunque han reiterado su rechazo, parece que esa es su decisión. Las centrales sindicales dicen, los empresarios insisten en eliminar la cesantía. Asimismo dicen que buscan beneficiar a las administraciones de los fondos de pensiones. 2 resoluciones. Una en el sentido de modificar la relación que el código establece entre los obreros y los empresarios, y otra de favorecer a las AFP en función de permitirles que ellas obtengan una ganancia extra, presentando ese paso de la ganancia como una contribución a los trabajadores que no se han tragado el cuento de que cambiar el 30% de las ganancias de los ingresos que reciben por depositar su cuota es de 30 y que ellos lo van a bajar a 1.5, pero de todo el volumen de los ingresos. Y según todos los cálculos elementales, eso sería un 50% más de la ganancia para las AFP. Lo mismo quiero destacar el hecho de que los trabajadores, eso es lo que están diciendo, que son los empresarios que quieren romper la paz laboral y que para mostrar su indignación ellos no pueden seguir en esas discusiones y sin embargo anuncian para el día 10 de abril una manifestación, una movilización. Y creo que al país le convendría que pudiésemos entendernos sin tener que pelear, que aunque no están acostumbrados los poderes a transigir basada en la razón, sino en la presión, esta vez al país no le conviene la confrontación, pero los trabajadores tampoco pueden quedarse con los brazos cruzados, esperando que aparezca en la mentalidad del poder, sobre todo en el presidente, la comprensión de que no debe empujarse a la ruptura de la paz laboral. Yo lamento de verdad que esto ocurra, porque en el fondo yo sé que los trabajadores tienen razón y que hasta ahora ellos no han generado una corriente de movilización porque hay un sentimiento demasiado conservador en los propios dirigentes del sindicalismo, demasiado conservador en torno a que aquí ha habido una caída del vigor, de la vitalidad de los trabajadores. Aquí ha habido una muestra de debilitamiento de todos los sindicatos. Ha habido una lenta sumisión a lo que se resisten hoy una gran parte de ellos. Y lo hacen porque efectivamente, aunque la tradición ha sido de tolerar todas las cosas, en este momento, no hay duda de que tienen una comprensión de que su silencio va contra ellos, de que si permiten que se apliquen las pretensiones empresariales, le van a liquidar 2 conquistas muy serias. Una es la cesantía, que quieren efectivamente liquidarla. Y el otro es usar sus fondos para transferirle a las AFP un 50% de ganancia de la que están obteniendo hoy. Yo no sé cómo es posible que el Poder Ejecutivo, escuchando estas denuncias de los trabajadores, no ha abierto la boca para decir lo que cree que corresponde a lo que están denunciando,
porque en el fondo, la denuncia de los trabajadores pone en el tapete el papel proempresarial del gobierno, el papel de colaboración indirecta y francamente a favor del empresariado en los dos campos, en limitar su compromiso con los trabajadores y dos, en facilitarle el incremento de las ganancias con los depósitos de su seguro que hacen toda la clase obrera. Una realidad de este tipo obligaría a que en el país estuviese abierta una discusión. Yo espero que por el destacado titular de hoy de que acusan empresarios de romper paz laboral, escuchemos tanto al empresariado como al poder, porque no hay duda que en el empresariado hay una determinación, liquidar la cesantía y además incrementar las ganancias en los fondos de las pensiones. Esas son dos cosas que están efectivamente contra todo el interés general de la clase obrera. Hoy aquí tuvimos una participación en la primera parte de este programa acerca de la situación de las MIPYMES. Y en el fondo el reclamo es que las MIPYMES no tienen una reglamentación adecuada, que hay que reglamentarlas, y reglamentarla implica que haya que considerar que su nivel de inversión no puede cargar con una norma regulatoria en general, que hay que hacer con ello una excepción, porque las MIPYMES no tienen los recursos de la clase media o de las grandes empresas. Y en función de eso lo que se está tratando es precisamente, yo supongo que en alguna medida, de cargarle el dado también a las MIPYMES. Desde luego, tú no puedes abusar de la tolerancia de los sectores que en una situación como esta están puestos contra la pared. Los trabajadores y las MIPYMES son dos sectores inmensamente responsables de la vida dominicana y que tienen un alcance extraordinario. Por lo tanto, yo estimo que el gobierno debía discutir con los trabajadores antes del día 10 con quién está el poder, si con las aspiraciones de los empresarios o si con los reclamos preventivos de los trabajadores. Dejar que esto llegue al día 10 y que se desborde una protesta es ignorar que el sentimiento de indignación presente en esta sociedad, que es cada vez más amplio, tiene una debilidad y es que no hay una campaña de coordinación coherente con ese sentimiento de indignación. Si esto llega al día 10 puede que estemos enfrentados al inicio de una coordinación que empuje y permita desencadenar la fuerza que están hoy dispersas y que basado en un criterio como este de una protesta podemos pensar que tal vez sea lo mejor para los de abajo, pero los de arriba tienen que saber que no debían provocar que eso ocurra. Yo vivo defendiendo la idea de que en este tiempo hay que entenderse, de que no podemos propiciar la antagonización de los problemas, que tenemos que estudiar las denuncias y las demandas y ver en qué medida existe una cierta racionalidad, porque en definitiva la confrontación para proclamar aspiraciones y demandas no lleva a ningún lado, aparentemente. Y desde ese punto de vista, este anuncio de que acusan a los empresarios de romper la paz laboral y de que el día 10 va a romperse esa paz laboral por la respuesta de los trabajadores, debía merecer una respuesta del poder que parece no tienen preocupación por ese anuncio. Puede que estén subestimando a los trabajadores, puede que estén incluso ignorando el nivel de angustia colectiva que hay en el país y no se den cuenta que lo que no existe es una coordinación para canalizar la acción conjunta de todos los disgustados y los resentidos actualmente. Pero si este día 10 llegamos y se produce ese movimiento de protesta, podríamos estar, y ojalá fuese así si no le hacen caso, al despertar de las masas y al inicio de una movilización que seguro
no podrá, después que se desencadene, ser ignorada como ahora. De ahí que al país le conviene que el gobierno responda efectivamente antes de esa fecha a las demandas de los trabajadores. El gobierno de la tarde. Son las 6:29 en el gobierno de la tarde. Estamos escuchando los comentarios individuales de los miembros del equipo. Ahora vamos a escuchar el de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer estuvimos hablando y duramos un buen rato debatiendo sobre el tema del parasitismo que implica o que motiva la actividad que coincidimos en que no deja de ser una actividad politiquera, electorera, de llevar asistencia con dádivas a determinados sectores pobres de la República Dominicana, principalmente con esto de las tarjetas Solidaridad y los llamados bonos de bono luz, bono gas y otros bonos. Porque eso lo que hace es que le lleva asistencia, le lleva un ingreso a una familia, a una persona, y esa persona recibe ese ingreso prácticamente a cambio de nada, no por ofrecer un servicio de trabajo que al mismo tiempo le inspire dignidad. O sea, generalmente cuando un individuo recibe un pago por un trabajo que entiende que realizó, independientemente de que ese trabajo sea fácil o difícil, esa persona recibe el dinero con la convicción, con la mirada en alto, hermano. La mirada en alto, claro. Y la convicción de que se lo ganó, no de que se lo regalaron. Y entonces eso dignifica, por eso decían nuestros abuelos que el trabajo dignifica al hombre. Entonces yo recuerdo que en la época del presidente Joaquín Balaguer, cuando los ingenios azucareros operaban de manera deficiente y generaban pérdidas para el Estado, a Balaguer a veces le proponían o le hablaban de la necesidad de cerrar esos ingenios, y entonces la justificación que hacía era que esas unidades productivas, aunque dejan pérdidas para el Estado y aunque son de manera directa hasta subsidiadas por el Estado, generan empleos. Y al generar empleos, entonces mantienen a las comunidades donde operan esas unidades productivas, aunque sean deficientes, a familias que reciben una remuneración a cambio de un salario, a cambio de un trabajo que ofrecen, pero que al mismo tiempo contribuye a dinamizar la economía en los alrededores. Siempre he pensado que si el gobierno quiere ayudar a los sectores pobres del país, y no me refiero a este gobierno, me refiero a los gobiernos, una buena forma pudiera ser la de crear empresas para subsidiar empleos incluso. Y cuando digo para subsidiar empleos es que pueden ser empresas que produzcan un bien que, aunque ese bien se consiga con un costo por encima del valor de mercado que tenga ese bien en sí mismo, pues como quiera pueda servir para que en determinadas comunidades donde no hay fuente de empleo, entonces generen empleos. Y luego entonces esos bienes que pudieran ser incluso materias primas pueden ir a suplir a determinados sectores productivos nacionales con un subsidio de parte del Estado. Pero ese subsidio no sería un subsidio de entrega o de dádiva a un individuo, sino que sería un subsidio a un empleo que se estaría generando en una comunidad donde hoy día no hay empleo ni hay posibilidad de que el sector privado tal vez invierta, pero que por el hecho de existir esa unidad productiva ahí, entonces se producen o se generan negocios en torno a esa fuente de empleos formales, y esos negocios también contribuyen a dinamizar la economía. Y voy a poner un ejemplo, un simple ejemplo. Aquí, en los años 2006, 2007, 2008, cuando estuvo incluso principalmente la crisis de alzas en los precios de los combustibles, surgió la idea de utilizar biodiesel como combustible alternativo al gasoil. E incluso surgió la idea también de mezclar a aceites con gasoil en una proporción 90-10, o de mezclar también etanol producido de la caña en una proporción tal vez 90-10 con combustibles, claro, de manera regulada como ocurre en otros países, y de esa forma entonces abaratar los costos o la dependencia del petróleo en cuanto a los costos de los derivados del petróleo. Bueno, a mí se me llegó a la mente, digo, pero el biodiesel, por ejemplo, se produce con aceites vegetales, incluso con aceites, a veces hasta aceites quemados. Entonces, una de las principales fuentes de producción de biodiesel pudiera ser el aceite de piñón. El aceite de piñón que se extrae de esas matas que se llaman, que son plantas de piñón, pero que son plantas que se producen en cualquier sitio. Eso se da hasta en la piedra. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el suroeste del país zonas muy áridas donde no se produce nada porque son zonas secas.
Imagínense que el gobierno se le ocurra crear una unidad productiva para producir aceite de piñón que se constituya entonces en una especie de fábrica de producción de biodiesel, para utilizar ese biodiesel en una proporción importante de vehículos que utilizan diésel del Estado Dominicano incluso. Entonces se convertiría tal vez en un suplidor de un combustible que tal vez la producción de ese biodiesel a través del desarrollo de fincas de piñón y luego de una procesadora para convertir eso en biodiesel, haría que el galón de biodiesel salga más costoso que un galón de gasoil que hoy cuesta 190 pesos. Vamos a suponer que sea más costoso, pero el gobierno bien pudiera entonces subsidiar la producción de ese bien para entonces fomentar la creación de una empresa que estaría siendo subsidiada por el Estado. Pero usted dirá, bueno, pues entonces si vamos a estar subsidiando unidades productivas no estamos contribuyendo con nada. No, lo que pasa es que tú estarías subsidiando una fuente de generación de empleos formales en una zona donde el sector privado no quiere intervenir porque no tiene rentabilidad. ¿Por qué no generamos mejor las condiciones para que eso ocurra? No, pero espérate. Porque ¿qué pasa al cabo de unos años de operatividad de una iniciativa del Estado que luego puede convertirse en algo formal, en algo rentable? Que entonces el sector privado sí se va a interesar en invertir. O el sector privado sí va a interesar si al final no resulta rentable en esa empresa. Si al final no resulta rentable, tú tienes entonces a un Estado que está subsidiando una fuente de empleo formal en una zona donde no hay empleo, en lugar de llevar tarjetas solidaridad. Eso se parece a cuando tú coges una regleta y la conectas a sí misma. Pero sí, pero también la conectas a sí mismo. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso entonces, al ser una empresa formal en una zona donde no hay empleos formales, donde el único empleo formal son los ayuntamientos, los hospitales y los puestos militares. Si creas una empresa comercial, formal, aunque sea subsidiada por el Estado, alrededor de las empresas que se producen o surgen pequeños comercios, pequeños negocios que contribuyen a dinamizar la economía de una población. No, eso surge hoy alrededor de las oficinas públicas y no por eso crear empleo público sea algo sabio. Sí, exactamente, es cierto. Pero por eso estoy hablando de crear empleos productivos, aunque sean subsidiados en principio. Ahora, el asunto es que tú lo que vas a tener es un círculo de dinamismo de la economía, que al crear dinamismo comercial de la economía en esa comunidad, tú sabes que entonces en los diagramas hay dos tipos de círculos. Hay círculos virtuosos y círculos viciosos. Pero hará que esos negocios se vayan constituyendo en negocios formales que a su vez entonces van a ir a pagar impuestos porque van a generar un aumento del consumo. Y ese aumento del consumo es de productos que son grabados con impuestos. Yo entiendo lo que tú propones. Lo que tú propones es interesante y yo diría que la intención es excelente, pero al final yo diría que vuelve a lo mismo. ¿Por qué no generamos, insisto, a través de los mecanismos que el Estado tiene y debe, como el de la educación técnico-profesional y el de las condiciones de estructura de costos, insisto, lo que hoy le llamamos incentivos, que son especiales y determinados, lo que pasa es que, ampliarlos? Los comentarios que tú haces en torno a eso, José Luis, son maravillosos y brillantes. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad donde ese cambio, esa transformación que debería ser y que debe ser, es un cambio y una transformación que no se va a lograr de la noche a la mañana. Porque no nos atrevemos a descontinuar el ciclo. Sí, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Que pudiéramos ir buscando soluciones lentamente. Porque entonces yo te digo a ti, vamos a renunciar al clientelismo completo y vamos a renunciar al subsidio del Estado para determinados sectores productivos, para que entonces lo que hay que crear es condiciones para que el sector privado sea que se desarrolle. Entonces, bueno, eso es lo ideal. Pero tú no vas a cambiar esa mentalidad en una clase política que está, como quiera que sea, acostumbrada a esa política. Yo creo que eso es parte un poco, Esteban, de la actitud de no vamos a cambiar la corrupción, se va a seguir robando. No. Lo que yo digo es que vamos a cambiarla lentamente. Vamos a ir cambiándola. Porque de todas maneras, fíjate una cosa que ocurre. En los mercados, José Luis, en los mercados que se han desarrollado, generalmente se desarrollan cuando son mercados nuevos porque el Estado toma la iniciativa. Te voy a poner un ejemplo aquí en la República Dominicana. Nosotros hablamos mucho del mercado de valores, que el mercado de valores está congelado en la emisión de bonos. Es un mercado de bonos y no un mercado de acciones. Incluso la mayoría de bonos son bonos emitidos por el propio Estado. Bonos y certificados. Entonces, el Estado finalmente incentivó al mercado de valores a través de la emisión de bonos y certificados. Ahora, al Estado le corresponde dar el siguiente paso en el mercado de valores para seguir incentivando ese mercado. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar algunas de las empresas que son del Estado, algunos de los activos productivos del Estado,
y ofrecérselo al sector privado, pero a través del mercado de acciones. Porque así entonces tú puedes incentivar una parte del mercado de valores que todavía no ha crecido, que es el mercado de acciones abiertas de empresas. Si lo hace el Estado inicialmente y da resultados, posiblemente el sector privado también diga, señores, yo voy a emitir acciones abiertas también. Porque aquí hay empresas que son compañías por acciones y son privadas. Yo estoy totalmente de acuerdo que ese rol de incentivar directamente actividad productiva hay que retomarlo, estoy de acuerdo. A veces hay zonas del país donde, por ejemplo, yo te planteé la posibilidad de que el Estado ponga una empresa que no es rentable y que la subsidie. ¿Tú quieres una idea que apoya en parte? Que también le diga al sector privado, mira, instala una empresa ahí que te voy a subsidiar los empleos. Pero yo lo que quiero es que tú operes en esa zona. Una idea que en parte apoya. Que se hizo con la ley 2801 sí. No ha dado resultados. Una idea que en parte apoya lo que dices. Es lo que yo incluso le he sugerido a algún candidato. Se lo he dicho directamente. Prometer o asegurar que el Estado va a invertir en sus puertos, por ejemplo, los puertos marítimos, es al mismo tiempo incentivar la inversión privada en todo lo que deviene, señores, de los puertos que son funcionales. Sí. Usted puede arrendarlo. Se genera inmediatamente la necesidad de cuartos fríos, de transporte a través de las patanas, de los containers. Y el Estado se vaya adhiriendo. O sea, lo que te digo es que a veces hay zonas, a veces hay zonas donde el Estado es que tiene que tomar la iniciativa. Al final, entonces, sobre todo para incentivar más bien, es ahí donde... Sí, al final el sector privado se engancha. Pero es preciso y es mejor crear empleos subsidiados por el Estado antes que seguir ofreciéndole dinero a cambio de nada a sectores de la población que se van a quedar entonces siendo pobres toda la vida. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde. Antes del comentario de Eddie Alcántara, tenemos una invitación hecha por la Sociedad Dominicana Unidos por la Epilepsia. Este próximo sábado 30 de marzo, pasado mañana, de 3:30 de la tarde a 5:30, hay un encuentro dirigido a pacientes y familiares de pacientes con epilepsia. El número para presentarse, si usted es paciente de epilepsia o un familiar, es el 809-412-5557 y el 809-924-5071. El cupo es limitado y es totalmente gratis. Los charlistas invitados son la doctora Lilian Fonder y el doctor José Cabrera. Encuentro dirigido a pacientes y familiares de pacientes con epilepsia, se llama Mujer, Epilepsia y Sueño. Ahora sí, vamos al comentario de Eddie Alcántara. Tú sabes que yo he abogado siempre porque en la República Dominicana los sectores que tienen que velar por la seguridad y evitar la comisión del delito, conjuntamente con los sectores del gobierno, se sienten a pensar qué debemos hacer con el problema desde el punto de vista delictual que ya tenemos en la República Dominicana. Y trabajar conjuntamente en fórmulas que permitan evitar que vuelvan a surgir nuevos elementos que sean incentivados por el delito. Y yo recuerdo que la fiscal del Distrito Nacional anterior decía, bueno, es que tienen que velar por el cumplimiento de la ley para que no se cometan los delitos. Están participando en todos esos hechos. Y hablaba Yendi Berenice Reynoso del 90% de las personas que tienen que ver con la prevención o administración de los procesos cuando se comete algún tipo de hecho que riñe la ley. Hablaba del 90%. Y es precisamente porque la normativa que rige la sanción al delito cometido es exactamente la que se le aplica a quien lo comete y a quien tiene que velar porque no se comete y termina siendo causa común con quien lo comete y también al final lo cometen entre los dos. Por eso usted ve noticias como la de hoy, en la que la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y la Policía tienen que anunciar que 7 inspectores de la Dirección General de Migración, 2 agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria CESAT y 10 dominicanos deportados forman parte de un grupo de 29 sujetos que fueron apresados por su vinculación a una poderosa red internacional que se dedicaba a conseguir documentos falsos
para proponer y ejecutar viajes de manera ilegal hacia los Estados Unidos a personas. Oigan bien, yo estoy seguro que quien incentiva a que se involucren en ese hecho son los civiles o los deportados que llegaron a la República Dominicana, se ingeniaron el tema y pudieron cooptar a quienes tenían que velar porque esos acontecimientos no se hicieran, no se cometieran, y entonces terminaron entre todos formando una banda dedicada a ese tipo de cosas, a la trata de personas. Pero ahora, después que están apresados, resulta que la vara con que van a medir el delito de cada uno de ellos, del que no tiene que ver nada con la seguridad, el que se involucró en el tema, es la misma vara. Si aquí se crearan fórmulas legales, legislaciones especiales, para que la sanción de aquel que se involucra sabiendo que tiene que evitar la comisión de un hecho delictivo sea diferente, sea más rígida, sin posibilidad de tener o de obtener de un juez medida de corrección benigna, que no tenga posibilidad de que una vez sea condenado haya alguna alternativa para que pueda solicitar la libertad condicional. El que decide ser miembro del CESAC o de migración, cuando le proponen ese tipo de cosas, no se involucra. Lo mismo pasa con la Policía Nacional. Si aquí se crearan fórmulas o legislaciones especiales para que la sanción de ellas fuera más rígida y con menos posibilidad de recibir benevolencia de quien administra la justicia, el que decide ser policía no se involucra en esos hechos. Yo creo, Eddie, que bastaría con que el cumplimiento de la norma, igual para todos. A mí no me gustan las legislaciones especiales porque crean tanto víctimas de primera como de segunda, como pillos de primera y de segunda. A mí me gusta la idea de que haya ciudadanos que cumplen con la ley y ciudadanos que en conflicto con la ley tengan que resarcir la sociedad. El tema con la policía, para mí, parte del primer peldaño del escalón, que es el filtro de entrada. Decía un general de la policía colombiana, y lo dijo delante de oficiales dominicanos, que cuando las policías tratan, y lo logran de hecho, de convertirse en un honor civil con el cual las familias de donde salen los jóvenes policías se sienten orgullosas de que sus hijos hayan pasado los exámenes, las pruebas, el centro, como se dice, para llegar allí. Entonces, esa pertenencia, ese honor de pertenecer, porque estás bien pago, bien equipado, bien capacitado, que no es la práctica en la República Dominicana. Y la mejor comparación de eso se ha hecho hace años, cuando los salarios promedios de policías en Centroamérica, el Caribe, están entre los $500, $400 o como mínimo los 350. Y usted lo compara al salario del policía que ingresa al cuerpo policial dominicano. ¿Qué tan lejos está eso? Las sociedades tienen la policía por la que pagan. El tema del delito, insisto, no me gustan legislaciones especiales para nadie, ni para alcaldes, ni para nada. Creo que bastaría con el cumplimiento de lo que ya existe para que policías, bomberos, abogados, periodistas y demás no solamente no delinquiéramos, sino que además de aprender por los valores que nos legaron en nuestros hogares y comunidades, sino también el poder de la disuasión. Si hago esto, pago con aquello. Pero dame decirte lo siguiente, hermano. Dame decirte eso. Pero esa es la sociedad ideal. Pero es a la que hay que llegar, Esteban. ¿Cómo vamos a llegar? Estoy de acuerdo. Ahora, también hay otra cosa, Eddie, ¿Ahora cómo vamos a llegar? Hay otra cosa con eso, Eddie, que la otra dificultad. Que generalmente el que incurre, el que está llamado a evitar ese tipo de acciones, generalmente, no estoy diciendo que sea la totalidad, a evitar ese tipo de acciones e incurre en ese tipo de acciones ilegales o inadecuadas en complicidad con el de afuera que le lleva o que le ofrece la acción de la ilegalidad. Generalmente es un subalterno que está siendo no protegido por un superior, sino incentivado por un superior al cual también tiene que darle su parte. Y por eso al final tú no encuentras un raso, un sargento, un cabo, no se meta corrupto, eso es una escalera. Está bien, pero me decirte nosotros algo. siempre hablamos aquí y elogiamos a los éxito de la mayoría jefes militares. El éxito de la mayoría de los estados. Y sin embargo es una escalera. Los estados de los Estados Unidos ha sido por eso. ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente del buen salario que reciben, porque aquí van a aparecer personas que por mejor salario que tú le pongas, si decide involucrarse con el crimen organizado, lo va a hacer. Ahora, en Estados Unidos,
el que tiene que prevenir el delito, si se involucra en él, las consecuencias que tiene que acarrear son muy diferentes a las de que él cometa el delito común. No hay legislaciones especiales. Hermano, escúchame. Búscate, por ejemplo, vamos a ir a Nueva York, que es el patio de la República Dominicana. Cuando un policía se involucra recibiendo dádivas del crimen organizado para protegerlo, para que se involucre, no goza de la libertad de una negociación para disminuir su pena. Sí, pero también está incentivado a no dejarse corromper, porque dice, yo tengo mi seguridad, mi vida asegurada, tengo mi futuro asegurado. Está bien, pero tú puedes, sí, tiene que ver. No arriesga eso, pero tiene que ver, eso incide. Tú puedes pensar lo que tú quieras. Pero una realidad o sea, régimen de consecuencia, no solo por la pena, sino también por la pérdida del beneficio asegurado. Si aquí no se piensa en un estado como este, en el sistema que tenemos de seguridad y de protección al ciudadano, no se le hace entender a quienes tienen que velar porque no se cometa el delito, de que de hacerlo las consecuencias serían peores que aquel que sin pertenecer a los cuerpos de protección es diferente y más rígida, vamos a tener en todos los hechos delictivos involucrados siempre al personal que tiene que protegernos y que tiene que evitar que se cometan. Aquí hay que pensar más allá de la comparación y de la igualdad de aplicación, porque recuerda que el policía y el militar tienen una condición que le da la Constitución diferente a la del ciudadano común. Por ende, cualquier legislación especial que se le aplique a ellos por la comisión de un delito que ellos deben proteger, no estaríamos violentando ni derechos humanos ni nada por el estilo. El gobierno de la tarde.